Hay personas que creen que vivir sin miedo sería como tener un superpoder. Sin ansiedad, sin nervios, sin límites. Podrían enfrentarse a cualquier peligro sin dudar un solo segundo. Saltar desde grandes alturas, caminar por callejones oscuros o mirar cara a cara a un animal salvaje sin que el corazón se acelerara. Suena como la vida perfecta, pero la realidad es mucho más inquietante. Porque el miedo no existe para detener a las personas, existe para mantenerlas con vida. Y cuando desaparece, el cuerpo empieza a cometer errores que, tarde o temprano, pueden ser fatales. Cada vez que una persona escucha un ruido extraño, en mitad de la noche, su cerebro no espera a descubrir qué ocurrió. Primero, reacciona. Después, investiga. Esa respuesta ocurre gracias a una pequeña estructura con forma de almendra llamada amígdala, una parte del cerebro especializada en detectar posibles amenazas. Si percibe que algo podría ser peligroso, pone en marcha una alarma interna. El corazón comienza a latir más rápido, la respiración se acelera, los músculos se tensan, las pupilas se dilatan, todo el cuerpo entra en estado de alerta en apenas unas décimas de segundo. Muchas veces, esa alarma resulta ser una falsa advertencia. Era solo una sombra, un gato o el viento moviendo una puerta. Pero las pocas veces que realmente existe un peligro, esa reacción puede marcar la diferencia entre vivir o morir. Ahora imaginemos que una persona despierta una mañana y de repente ya no puede sentir miedo. No importa si está al borde de un precipicio, si un automóvil viene directamente hacia ella, o si un perro agresivo comienza a correr en su dirección. Su cerebro sigue entendiendo lo que está ocurriendo. Sabe que la situación puede ser peligrosa, pero nunca aparece esa sensación que obliga a dar un paso atrás. Desde afuera parecería alguien increíblemente valiente. En realidad, acaba de perder uno de los sistemas de supervivencia más importantes que la evolución ha construido durante millones de años. Y lo más sorprendente es que esto no es solo una idea imaginaria. Existen casos reales. Uno de los más conocidos es el de una mujer identificada por los científicos como SM. Debido a una enfermedad extremadamente rara, ambas amígdalas de su cerebro quedaron prácticamente destruidas. Como consecuencia, perdió casi por completo la capacidad de sentir miedo. Para entender lo que ocurría, los investigadores la llevaron a interactuar con serpientes y arañas, visitó casas embrujadas y vio películas de terror diseñadas para provocar miedo en cualquier persona. Mientras la mayoría habría dado un paso atrás casi por instinto, ella simplemente observaba todo con curiosidad. Incluso intentaba acercarse más para mirar mejor. No era valentía. Era que su cerebro ya no producía la emoción del miedo, pero el verdadero problema apareció fuera del laboratorio. A lo largo de su vida, SM terminó en situaciones extremadamente peligrosas porque no percibía el riesgo como la mayoría de las personas. Se acercaba con facilidad a desconocidos, caminaba por lugares inseguros y no reaccionaba ante señales que normalmente harían que cualquiera cambiara de dirección. Su capacidad para razonar seguía intacta. Lo que había desaparecido era esa alarma automática que normalmente actúa antes de que una persona tenga tiempo de pensar. Eso demuestra algo curioso sobre el cerebro humano. Muchas personas creen que primero analizan una situación y después toman una decisión. En realidad, ocurre justo al revés. Gran parte de nuestras acciones empiezan de forma automática. Cuando alguien toca accidentalmente una superficie muy caliente, retira la mano antes incluso de ser consciente del dolor. Con el miedo, sucede algo parecido. El cerebro detecta una posible amenaza y pone al cuerpo en movimiento antes de que la parte racional termine de entender qué está pasando. Esperar a analizar cada peligro con calma sería demasiado lento para sobrevivir. Ahora, imaginemos cómo cambiaría la vida cotidiana sin esa emoción. Cruzar una avenida con mucho tráfico parecería una decisión cualquiera. Asomarse demasiado al borde de un edificio
Tampoco generaría incomodidad. Conducir a gran velocidad bajo la lluvia dejaría de sentirse peligroso. Incluso, actividades como hablar frente a cientos de personas o subirse a una montaña rusa perderían gran parte de su intensidad. Y aquí aparece otra paradoja. Muchas de las experiencias que las personas consideran emocionantes solo lo son porque existe un pequeño nivel de miedo. El cerebro disfruta esa mezcla entre peligro y seguridad. Por eso funcionan las películas de terror. Por eso existen los deportes extremos. Y por eso una montaña rusa resulta divertida. No porque las personas quieran eliminar el miedo, sino porque disfrutan sentirlo, sabiendo que probablemente todo saldrá bien. De hecho, los científicos saben desde hace tiempo que el miedo también ayuda a aprender. Cuando una experiencia termina siendo peligrosa, el cerebro guarda ese recuerdo con mucha más fuerza para evitar repetir el mismo error. Si un niño toca una estufa caliente una sola vez, probablemente tendrá mucho más cuidado la siguiente ocasión. Si el miedo desapareciera por completo, muchas de esas lecciones dejarían de grabarse con la misma intensidad. La persona seguiría entendiendo que algo es peligroso, pero tendría muchas menos razones emocionales para evitar repetirlo. Eso no significa que sentir miedo siempre sea algo bueno. Cuando aparece en exceso, puede convertirse en ansiedad, fobias o ataques de pánico que afectan seriamente la vida diaria. Pero el problema no es el miedo en sí. El problema es cuando el sistema deja de funcionar correctamente, ya sea porque se activa demasiado o porque nunca se activa. Después de todo esto, vivir sin miedo ya no parece un superpoder, parece una enorme desventaja. El miedo nunca fue diseñado para hacer la vida miserable, fue diseñado para aumentar las probabilidades de llegar al día siguiente. Cada generación que aprendió a evitar depredadores, alturas, incendios o situaciones peligrosas tuvo más oportunidades de sobrevivir y dejar descendencia. Con el paso de millones de años, ese mecanismo terminó convirtiéndose en una de las herramientas más importantes del cerebro humano. La próxima vez que el corazón se acelere antes de hacer algo importante, quizá no sea una señal de que algo está mal. Tal vez sea simplemente un antiguo sistema de supervivencia haciendo exactamente el trabajo para el que fue creado. Porque al final, el verdadero enemigo nunca fue el miedo. El verdadero enemigo sería no sentirlo jamás.